Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí, sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Hola, bienvenidos a su programa preferido Cubriendo con Bendición. Ya estamos al aire, mis hermanos, hoy en este día miércoles. Es un día bendito para todos ustedes porque sé que Dios Altísimo tiene planes extraordinarios para
todos aquellos que hoy nos están sintonizando, aún para los que no nos sintonizan, Dios tiene planes extraordinarios. Así que le invitamos a que hoy, en esta bella tarde, invites a otros y diles, conéctate al programa Cubriendo con Bendición, porque hoy Dios tiene algo preparado para ti y para toda tu casa. Hoy es un día especial en el cual la gloria de Dios va a ser derramada de una manera extraordinaria sobre tu vida, sobre toda tu casa, sobre tus familias y sobre todo aquello que tú tienes en tus manos. Así que mis hermanos que nos sintonizan en diferentes partes de la tierra, le enviamos un caluroso abrazo, amigos que nos sintonizan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, les enviamos un saludo. Así mismo, personas que nos sintonizan por allá en México DF, también les enviamos un caluroso abrazo. En este día, miércoles, Dios tiene algo preparado para toda tu casa. Y bueno, y como es de costumbre, todos los días tenemos a un equipo preparado y listo hoy para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Mi esposa no le es posible estar con nosotros en esta tarde, responsabilidades de madre, pero tenemos también a Nidia que está con nosotros en este día, que nos va a apoyar con la palabra que hoy vamos a compartir y sé que va a ser de bendición para sus vidas. Nidia, ¿cómo estás en esta tarde? Muy bien, pastor. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Estamos con una gran disposición en este día, esperando qué es lo que el Señor tiene. Estoy completamente de acuerdo con usted que en este día el Señor va a hacer cosas extraordinarias y la palabra lo dice. Donde dos se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa, el Señor lo hace. Así es, con dos tenemos, así es que mi hermano, si usted tiene uno ahí por ahí a su ladito, entonces ya somos un poquito más de dos. Dios va a hacer algo extraordinario en esta tarde y le invitamos a que esté preparado, a que esté atento, porque hoy Dios le va a hablar a su corazón, Dios le va a hablar a su vida y bueno, sé que algo extraordinario va a empezar a acontecer. Fíjate que hoy quiero compartirte algo que precisamente estaba discutiendo yo con mi esposa y quiero ser un poco práctico, no quiero ser tan enfocado en las cosas prácticas de lo que sucede en la vida. Ayer estaba platicando yo con ella y estábamos viendo algunos puntos en cuestiones de nuestros hijos. Y yo les digo a usted también, que nos está sintonizando, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos, como padres, como personas que tenemos una responsabilidad paternal, matriarcal, recomendaciones para nuestros hijos para que vayan a la iglesia? Por ejemplo, ¿es obligación o enseñanza? Porque ella me decía, hay que obligarlos. Hay que obligarlos para que nuestros hijos busquen a Dios. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso hasta cierto punto. Sí. Hasta cierto punto estoy de acuerdo. Nada más. Pero estoy en desacuerdo porque cuando nosotros empezamos a ejercer una obligación sobre X persona, ya sea tus hijos o ya sea la misma iglesia, cuando tú les obligas, entonces no les has enseñado correctamente y no les has sembrado correctamente. Entonces, yo como persona creo, estoy hablando como persona, como parte del cuerpo de Jesucristo, creo que lo más importante de todo es sembrarle la enseñanza. Dice la palabra de Dios, dice, les enseñarás y la atarás a su corazón. Sí. Por eso dice la palabra que todo lo que atares y todo lo que desatares, habla de enseñanza. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, y no traía la cita, dice, pero goteará como la lluvia la enseñanza. Es Deuteronomio 32, versículo 2. Léelo, por favor. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Fíjate, Nidia, qué interesante eso. Cuando tú transmites la enseñanza, por eso Dios siempre le decía al pueblo de Israel, enséñale a tus hijos, les enseñarás a tus hijos y atarán la palabra a su corazón. Entonces, la enseñanza es algo tan importante que nosotros tenemos que transmitirles, no la obligación, sino la enseñanza. Porque creo yo que al momento en que, bueno, en cuestión de los hijos, se necesitan venir a la iglesia, dice la palabra que se congreguen, pero creo yo que tiene que ser por convicción, no por obligación. Porque hay un dicho que nosotros tenemos aquí en México que dice, ni a la fuerza los zapatos entran. Entonces yo creo que es muy importante en cuestión de enseñar la palabra y a través de la enseñanza el espíritu de ellos se va vivificando.
y ese anhelo y ese deseo por venir a buscar del Señor es lo que los va a motivar. Claro, porque eso es lo que hoy nosotros hemos dejado de hacer. Nosotros no, fíjate, nosotros hemos sido rudos, esa es la palabra. ¿Por qué rudos? Porque queremos nosotros con nuestras fuerzas humanas. Eso habla de rudeza. Porque muchos usamos esta palabra, pero en el contexto que Jesús lo empleó no era el contexto que tú y yo pensamos. Jesús dijo, oblígalos a entrar. Sí. Y pensamos que la obligación es rudeza. Que tenemos nosotros que ser personas, vuelvo a usar la palabra rudos, o ser personas ásperas, o ser personas que obliguemos para que de esa manera llenemos el contorno que nos rodea. Y creo yo en mi razonamiento humano, estoy diciendo razonamiento humano, no estoy diciendo espiritual, que la manera más práctica de poder nosotros alimentar el espíritu de nuestros hijos o de nuestros amados hermanos es la enseñanza, con amor, y transmitirles con amor y enseñarles con amor. Porque si yo les enseño rudeza, si yo les enseño aspereza, si yo a mis hijos les obligo a que tienen, y lo van a hacer por obediencia, Sí. a ti, pero no por obediencia al Señor. Lo van a hacer, vas a ir a la iglesia porque tienes que ir a la iglesia. Tienes que levantarte para que vayas al campamento de jóvenes y dicen los niños, ay papá, y con aquella pereza, y tienes que hacerlo, y ya nosotros estamos usando una forma de rudeza para que nuestros hijos aprendan la palabra, y queremos nosotros que ellos aprendan a la fuerza, y pensamos nosotros que esa es la mejor manera, porque así nos enseñaron a nosotros, rudeza, que con rudeza aprendíamos las cosas. Sí. Yo me recuerdo cuando yo era niño, y te lo digo aquí de una manera muy, muy, muy personal, mi padre, que en paz descanse, era una persona ruda, porque él quería tener a su hijo, y que su hijo fuese el modelo, ¿no? Que fuese el modelo de hijo, que fuese el médico, que fuese el ingeniero, que fuese el hijo pródigo, el hijo aquel que todos admiraban, y el orgullo y la vanagloria. Entonces, me enseñaba de una manera ruda a aprender. Entonces, cuando veces yo en la escuela, cuando estaba estudiando en la primaria, veía que papá llegaba y me daba miedo que llegara papá, porque me decía, ya hiciste la tarea, no le has hecho la tarea, ¿y qué es esto? ¿Por qué te equivocaste en este número? Y siempre con la rudeza de enseñanza. Entonces empezó a crecer en mí un temor. Cuando ya me fui a la universidad, yo le decía a mamá, fíjate lo que te voy a decir, yo le decía a mi mamá, no le digas a papá que me fue mal en este examen, porque me da miedo que me vaya a regañar o que me vaya a reprender, porque yo ya había crecido en mi corazón. Fíjate, te estoy dando un ejemplo en mi persona, te dije sí. Personal, ya había yo sido afectado en mis emociones por la rudeza y por la obligación que yo tenía que emprender. Ahora, ayer estuvimos hablando sobre la disciplina, y la disciplina es bien importante, pero tiene que ser una disciplina en el creyente, no una obligación que nos induzca, tiene que ser porque a mí me apasiona. No sé si me expliqué. Claro, es como comentábamos hace un momento, no es de venir a imponer si ellos no lo van a hacer por su propia voluntad. Exacto. ¿Por qué? Porque no se va a dar ningún fruto. Aquí es en cuestión de enseñarles en cuanto a la palabra, y que a través del conocimiento que ellos vayan obteniendo de la palabra, el temor del Señor se vaya manifestando en ellos, para que ellos lo hagan por convicción, por temor a Dios, por un temor respetuoso delante del Padre, y no por imposición. Exactamente, eso es el punto más importante. Mira, y volviendo al tema práctico, yo estaba hace 2-3 días atrás, precisamente el sábado, pasado, aquí están haciendo unos calores extremos, de 40 grados en este momento. Entonces mi hijo va a cumplir 16 años, le apasiona el fútbol, no porque esté el mundial ahorita, pues le apasiona el fútbol. Y entonces el coach, la persona que los lideré a ellos ahí, les puso un partido a las 12 del mediodía, y le dije, yo no te voy a dejar ir. ¿Dónde está el sol más fuerte? El sol está, pero
extremadamente fuerte, hasta para desmayarse. Hace unos días atrás llegó con un dolor de cabeza extremo a mi casa por esa misma razón. Y me dijo, yo voy a ir al partido. Y le dije, ¿por qué? Porque quiero jugar. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Le apasiona y no le importa la hora que sea, no le importa el sol, no le importa correr a esa hora, porque a él le apasiona eso. Entonces, al apasionarle la enseñanza que el coach le está haciendo, a él no le importa que él esté entrenando al mediodía con el sol fuerte, desgastando su cuerpo, porque a él le apasiona el juego. Entonces, eso es la parte más importante, que les enseñarás a tus hijos, les transmitirás una enseñanza para que a ellos les apasione la palabra de Dios. Sí. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy? Volviendo al tema de la iglesia. Lo que hacemos nosotros hoy es obligarlos. Le estamos obligando y estamos actuando rudamente con ellos, y lo que estamos en realidad sembrando es en sus emociones, les estamos a ellos sembrando, a nuestros hijos o a nuestros hermanos en la iglesia, les estamos sembrando un temor, pero a nosotros. Yo en mi persona creo que lo más práctico sería transmitirles una enseñanza que les apasione a ellos, orar por ellos, imponer nuestras manos sobre ellos, para que ellos empiecen a desarrollar en esa área, y que más tarde les apasione leer la Biblia, que la disciplina para ellos les sea agradable, así como la disciplina del fútbol. Mira, tú puedes ver, por ejemplo, hoy que están en el Mundial. Hace unos días atrás estaba viendo que estaba jugando, creo era Brasil, el primer juego, creo que estaba lloviendo. Era en México. Y estaba lloviendo y ellos estaban jugando sobre el agua. Esto no se detiene y ellos lo tienen que hacer, pero en ningún momento se hacen para atrás, porque ellos han sido entrenados, sí, para participar bajo el agua o sobre el agua, en el calor o no calor. Y creo que eso es parte igual de la iglesia. ¿Cómo tú ves esto, Nidia? Estoy de acuerdo en cuestión de lo que usted está hablando, pastor, porque ahorita, si nosotros, bueno, los padres, porque yo no soy madre, los padres se ponen en una actitud de que si no vas a la iglesia te quito esto, o si no vas a la iglesia no me sales, y lo único que están haciendo ahí es provocando que los jóvenes o los niños agarren, o sea, un rechazo en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos creen que están perdiendo sus privilegios en cuestión de la iglesia. Y yo creo que nosotros lo que se tiene que hacer, o los papás los que tienen que hacer es, como dice usted, estar orando, estar decretando, estar profetizando lo que va a ser de ellos, estar desatando, o sea, las promesas que el Señor tiene para sus vidas, en vez de estarlos, como dice usted, empujando. Sí, porque al final de cuentas, lo que nosotros venimos provocando en nuestros hijos es una siembra en su emoción. Le estamos sembrando en su emoción la obligación, y ellos empiezan a crecer con una obligación, no con un deseo, sino con una obligación. Y eso es lo que yo pienso que tenemos que nosotros erradicar de nuestras vidas. Y yo creo que lo más práctico es que nosotros transmitamos enseñanza a ellos. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él, dice el libro de Proverbios. Entonces, nuestra meta tendría que ser la enseñanza al corazón del niño de una manera amorosa. Es decir, pastor, por ejemplo, en familia una tarde, llamar a los hijos, sentarse, el papá, la mamá, dar una enseñanza en cuanto a la palabra, ¿a eso se refiere usted? Puede ser, transmitirle con amor, no con rudeza, porque nosotros hoy actuamos rudamente, y al actuar rudamente, nosotros lo que estamos provocando en nuestros hijos es que crezcan en rebelión. Sí. Eso es lo que venimos provocando, que ellos crezcan en una rebelión extrema. Escuche, personal. No es que así tenga que ser, esa es una forma personal que yo le estoy transmitiendo para poder enseñarles a nuestras generaciones venideras qué es lo que vamos a transmitirle, enseñanza y no obligación. Creo también que es muy importante, pastor, que los padres oren al Señor y que ellos, o sea, tengan la certeza de por qué camino es el que sus hijos se tienen que dirigir. Porque si se va a estar orando por ellos, intercediendo por ellos y sin saber cuál es el propósito de sus hijos en esta tierra,
pues es como estarle tirando los dardos al aire, o sea, no se da directo al blanco. En cambio, cuando se conoce cuál es el camino que su hijo tiene que caminar, creo que es más fácil en cuestión del decreto que se va a estar haciendo sobre ellos. Esa es una forma muy sabia de poder trabajarlos nosotros a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, poderlos nosotros canalizar de esa forma para que ellos empiecen a tener esa hambre, esa sed de enseñanza. Por ejemplo, yo he estado enseñando algunos principios aquí en la iglesia a ciertos jovencitos y ellos se tienen hambre de saber más de ello. Entonces, cuando tú empiezas a enseñarles y a transmitirles enseñanza que a ellos les apasione, que a ellos les guste, pero estoy hablando de enseñanza, no estoy hablando de obligación, no estoy hablando de rudeza, porque hoy nuestras familias han crecido en ese ámbito. Por ejemplo, te voy a hablar de una religión. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una religión, y más en el sentido de liderazgo, los padres obligan a los hijos a que los hijos tengan que sufrir lo que ellos están padeciendo, y los obligan a que participen juntamente con ellos en las tareas que ellos realizan, cuando el hijo no quiere hacerlo. Entonces el padre lo obliga rudamente, poniéndole tareas difíciles o castigándolo, o no dejándolo ver televisión o X cosa. Pero lo estamos haciendo de una manera obligatoria para él o de una manera ruda. Y muchas veces hay que actuar de esa forma, pero más que todo, yo le digo, tenemos que transmitirles a ellos enseñanza. Eso tiene que ser el pan de todos los días, la enseñanza a nuestros hijos, el pan. Por eso Jesús dijo, no es bueno darle el pan a los perrillos, el pan de los hijos a los perrillos. El pan de los hijos, aunque muchos lo nombran que es la liberación o la guerra espiritual, el pan de los hijos también representa la palabra y el mensaje de Dios a través de una enseñanza que los pueda llevar a ellos a un mayor conocimiento, a un mayor desarrollo, a una mayor comprensión de la vida, cómo tienen que dirigirse aquí en la vida. Entonces, eso es parte. Yo le decía ayer a mis hijos, yo senté a mis dos hijos al día de la noche y platiqué con ellos y les dije, les voy a decir algo. Le dije, hay algo que el Espíritu Santo me mostró. Le dije, quiero transmitírselos a ustedes. Mi hija va a cumplir 20 años, tiene 19 años y algo, y el otro va a cumplir 16, y lo senté a los dos. Le dije, hay un error que yo he cometido y les pido perdón. Anoche estuve hablando con ellos y me dice la mayor, ¿cuál es el error? Le dije, Le dije, que yo no me he dado cuenta y no me di cuenta cuando crecieron. No me di cuenta cuando crecieron, y creo, hasta el día de ayer, porque el Espíritu Santo me redarguyó, le dije, hasta el día de ayer pensaba que todavía eras mi niña y que eres mi niño. Le dije, pero el Señor me dijo, no, ya no es tu niña y ya no es tu niño, ahora son unos jóvenes, ya son unos adolescentes, ahora ellos tienen que tomar decisiones por sí mismos, tú solamente, tu trabajo es enseñarles. Le dije, ustedes se pueden equivocar, pero yo siempre voy a estar ahí para ayudarles. Le dije, no les obligo. Le dije, y yo siempre he tenido ese lema junto con mi esposo, no obligación. Siempre estoy orando y enseñándoles la palabra. Esa es mi meta, que la palabra ellos puedan entenderla. Porque si yo les obligo a ellos rudamente a que tienen que servir aquí en la iglesia, a que tienen que estar en la alabanza, a que tienen que estar en los controles, a que tienen que estar detrás de las cámaras. Si yo los obligo, ellos lo van a hacer por temor a mí y no por temor a Dios. Quiero que quede bien claro eso. Sí. Le dije yo a ellos anoche que estaba platicando con ellos, no esto es para saberlo, no yo para contarlo. Le dije, cuando Dios nos llamó a tu madre y a mí al pastorado, no nos llamó solamente a nosotros, los llamó a ustedes cuando eran unos niños. Porque Dios llama a una familia al pastorado. Le dije, lo llamó también a ustedes. Le dije, pero mi lema es no obligación, enseñanza. Ese es mi lema, enseñanza. No obligación y tampoco no rudeza. En mi mano nunca va a haber rudeza para que ustedes entiendan a qué Dios les ha llamado. Le dije, les voy a transmitir un mensaje bien tremendo. Le dije,
Nunca se avergüencen de su padre que es pastor y que sirve a Dios, porque hay muchos jóvenes ahorita, aunque usted no lo crea, que se avergüenzan que sus padres sean pastores, apóstoles, evangelistas. Le dije, nunca se avergüencen del nombre de Jesucristo. Donde quiera que ustedes estén, donde quiera que ustedes vayan, tienen que enseñar quién está en su corazón. Sí. No, tuve una buena charla con ellos. Es por eso que hoy yo le estoy transmitiendo este mensaje práctico. No quiero tampoco paralizarlo con la palabra, sino ser una persona práctica, cómo la vida es y de qué manera nosotros podemos dirigirnos en esta vida. Esa es la forma en las cuales nosotros estamos viviendo hoy en este tiempo. Y creo más que todo, mi hermano, Nidia, ¿tú cómo ves esto? Creo yo que ahorita en este tiempo los hermanos pueden estarse identificando con el tema que se está tratando. ¿Por qué? Porque en las iglesias, ¿cuántos hogares no vemos que tienen problemas con los hijos? Que el hijo no quiere obedecer, que el hijo está en rebeldía, y muchas veces los padres se rinden o se cansan, pero creo que es muy importante en todo tiempo que los padres vayan y estén doblando rodillas delante de Dios, que estén clamando, que estén intercediendo, que estén decretando lo que ha de ser de sus hijos. Creo que este tema es de gran bendición para cada uno de nuestros hermanos que están viendo en este momento, porque ahí está una respuesta quizás a una de sus oraciones. En todo tiempo a sus hijos se les tiene que enseñar, se les tiene que instruir y corregir, como dice usted, pastor, con amor y con paciencia, día con día enseñándoles en cuanto a la palabra del Señor. Creo que hay que ponerse de acuerdo el esposo con la esposa y estar decretando lo que ha de ser de su casa. Claro, porque eso es parte de la vida de un creyente. Y mira, hay algo que el Señor a mí me habló ayer, cuando dice la Escritura que Jesús crecía en dos áreas muy importantes, crecía en gracia y en sabiduría. Pero es que muchos crecemos en gracia y en sabiduría, pero solamente para con Dios y no para con los hombres. Pero dice la Biblia que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. O sea, tenía el crecimiento de sabiduría para con Dios, pero también tenía el crecimiento de sabiduría para con los hombres. Entonces, esa es una forma en la cual nosotros hoy tenemos que canalizar nuestra vida, en crecer también en sabiduría, cómo dirigirnos aquí en este mundo. Porque mientras yo esté en este mundo, tengo que dirigirme en este mundo con sabiduría, con entendimiento, con consejo. Esa es una forma en la cual yo tengo que caminar en esta tierra. No tengo que caminar en el espacio del espiritual, tengo que caminar en este mundo porque estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Tengo que poner una balanza a lo espiritual y también a la caminata que Dios me ha trazado y a la meta que me ha trazado en esta tierra. Entonces, volviendo al tema, Nidia, que hoy hemos abordado y hemos inclinado mucho en las cuestiones prácticas de la vida, es, ¿cómo está enseñando usted a los suyos? ¿Por obligación? ¿O lo está enseñando con rudeza? ¿O lo está enseñando una enseñanza con amor? Una enseñanza con exhortación, que es una exhortación amorosa, sin golpes, sin levantar la voz, sino con una forma tranquila, apacible, enseñarles, porque la palabra así nos enseña, enseñarles con apacibilidad, enseñarles con tranquilidad, Sí. con mansedumbre. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que transmitir la enseñanza a nuestras siguientes generaciones. ¿Tú qué puedes decir en esto? La vez anterior que usted estaba compartiendo en cuestión de lo del temor al Señor, que el temor se enseña también, hubo algo que yo mencioné en el Proverbio 31, donde dice que Lemuel logró ser el gran rey sobre la tierra gracias a las profecías que su madre les daba. Entonces creo que en este tiempo los padres tienen que checar, estar con los ojos muy abiertos y muy atentos qué tipo de palabras son las que están lanzando sobre sus hijos, porque recordemos que la palabra pueden ser lazos para el alma. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es estar profetizando como esta mujer. Esta mujer fue exacta y estuvo decretando sobre Lemuel lo que tenía que ser, y bueno, vaya que Lemuel dice aquí en la palabra que fue un hombre muy tremendo. Y la madre fue la que estuvo en un sentido espiritual lanzando palabra profética sobre su hijo Lemuel, decretando lo que el futuro de ese niño, ¿no? O de lo que iba a ser de él. Dice en Proverbios 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre.
Ahí está la palabra. La profecía con que le enseñó su madre. A ver, ¿cuáles son los primeros versículos de ahí? Dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes ole muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necedad y de su miseria no se acuerdan más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Lo que esta madre le profetizaba a su hijo. Le enseñaba que él tenía que ser hombre recto en el cuestión de las mujeres, porque dice, no de las fuerzas, tu fuerza a las mujeres. Qué interesante, ¿no? Eso es algo que hoy nuestros hijos no le enseñamos nosotros a nuestros hijos. Qué tremendo, pastor, donde dice en el versículo 8, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Aquí esta mujer le estaba hablando a pelear por los demás. O sea, levantarse, estar intercediendo por aquellos que no pueden hablar. Wow, qué interesante, ¿no? Por aquellos que no tienen la capacidad. Porque déjame decirte, y esto es una cuestión muy razonable. Hay personas en este país, en Estados Unidos, en el mundo entero, o sea, pero voy a enfocarme en Estados Unidos, que tienen capacidades extraordinarias. Uno de ellos, te voy a hablar de un hombre que Dios lo usa muy fuerte en los medios de comunicación. No es cristiano, al menos así lo creo, pero es un hombre que pelea mucho por las causas de los hispanos o de los habla hispana, que es un noticiero muy famoso llamado Jorge Ramos. No lo quiero exaltar a Jorge Ramos, pero pelea bastante en el Congreso, en la Casa Blanca, por las leyes en contra de los inmigrantes y en contra de las personas que no tienen la capacidad para poder entrar a esas esferas. Pero hay quienes pueden hacerlo. Imagínate que fuera un creyente, imagínate que fuera tu hijo, que tú le estuviste profetizando y haciendo decreto, y ahora es un joven que está en los medios de comunicación. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un apóstol, no tiene que ser un profeta. Puede ser una persona que esté involucrada en los deportes, por ejemplo, que tenga una elevación espiritual, pero que Dios lo use en los espectáculos, y que tenga bastantes relaciones con personas que puedan cambiar leyes, y que hice tu hijo para abogar por los que no tienen voz ni voto para el pueblo, y que pueden hacer un cambio a una sociedad, a una comunidad. Que ahí esté tu hijo, porque tú le enseñaste y tú le transmitiste esa enseñanza, y tu hijo creció sin beber alcohol, sin beber vino. Mira, por ejemplo, hoy en este tiempo yo he visto la insensatez, voy a usar esa palabra, la insensatez y la necedad, porque en un tiempo así lo vivimos también nosotros. A lo mejor tú lo viviste viendo a tus familiares hacerlo, que pensábamos que el beber una botella de alcohol, eso era de personas, decimos nosotros en nuestro país, machos, hombres, o de personas de mucho carácter. Y les enseñábamos a nuestros hijos a hacer lo mismo, a beber alcohol, a beber vino, y así les transmitíamos a nuestras siguientes generaciones. Y el papá le daba a su hijo la botella de cerveza, por ejemplo, siendo un niño, y ándale, dele un trago, mi hijo, dele una sorbida. Y ahí el muchachito está dándole el trago a la botella de alcohol. Y más tarde ese hijo creció igual que el papá, porque la enseñanza que el papá le dio fue esa. Esa fue la enseñanza que él recibió y adoptó de su papá y de su mamá. Igualmente en la cuestión de lo que acabas de mencionar de las mujeres, sí. Eso fue lo que vio hacer al papá el hijo, y es lo mismo que sigue haciendo. Esa es la enseñanza. Es por eso que cómo le vamos a hacer nosotros no tiene que ser por obligación ni con rudeza, tiene que ser una enseñanza transmitida a ellos con sabiduría, con entendimiento y con ejemplo. Más que todo, transmitirlo también la enseñanza con ejemplo.
Así es, y yo creo que muchos aquí ya están opinando. Una de ellas es la hermana Tere Garafulik, y dice que ella pide oración. A ver, déjame checar. Pide oración porque está resfriada. Dice que ayer estuvo en cama todo el día y todavía no se siente muy bien. Y ella envía un proverbio que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y también la hermana Miriam Aros pide que se envíe un saludo a la unidad de pastores de la comunidad de Doñihue, ¿no? Creo que es en el área de Chile. Pide que por favor envíe un saludo. Claro que sí, le enviamos un saludo a toda esta comunidad de pastores de allá del área de Chile. No sé si nos estén viendo, porque ahorita está jugando Chile, ¿no? En el Mundial. Entonces, pues les enviamos un saludo a todos ustedes que nos ven por allá. Y la verdad, mi hermano, le agradecemos que están ahorita interactuando a través de la página de internet con nosotros. Y yo creo que más que todo, esta es una cuestión más que todo ya de ir practicando la enseñanza para irle transmitiendo a nuestras siguientes generaciones. Ahora, si ya pasó la generación de que sus hijos ya son mayores, entonces ore a Dios y transmíteles a sus hijos para que sus hijos les transmitan a sus siguientes generaciones las enseñanzas de Dios y sobre todo el temor de Dios, que eso es lo más importante. Y eso es lo que nos va a nosotros a ayudar a poder tener a nuestros siguientes descendientes, voy a usar la palabra descendientes, de una manera exitosa y de una manera que ellos puedan ser siempre las cabezas y no las colas. Sí. Porque siempre Dios nos ha llamado a ello, a ser cabeza y no cola. Cuando Dios nos está dando esa trayectoria a seguir, yo le digo, mi hermano, tómela, hágalo, enseñe, transmite, no obligue, no sea rudo. No podemos ser rudos con nuestras generaciones o con nuestros hijos, porque eso es lo que nos va a hacer que ellos crezcan en un estado de rebelión. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Hay una secta, bueno, no voy a decir secta, pero voy a decir es una religión hoy en día que tiene esas normas que obligan a sus hijos a andar casa por casa, a completar 80 y tantas horas a la semana. Y sus hijos tienen que hacerlo, y se lo digo con mucha sinceridad, yo no creo que los hijos quieran hacerlo. Sus hijos, posiblemente los hijos de ellos quieren estar el sábado, posiblemente el domingo, después de la iglesia, quieren irse un rato a tener una buena, pues no sé, o sea, una buena convivencia, cuando los padres les obligan a que tienen que andar casa por casa, entregando algunos folletitos. Y eso es lo que eso ha llevado a esas generaciones a crecer en un ámbito de rebeldía contra sus padres. No digo que todos, pero una gran mayoría, una gran parte de ellos sí. Porque les obligan a sus hijos, aún hasta la forma de vestir. ¿Sabe una cosa? Aún en la forma de vestir nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, dije enseñarles, que se vistan correctamente. Ajá. Cuando es obligación, su hijo lo va a hacer obligado, pero se va de la iglesia y afuera se pone la minifalda su hija. En la iglesia se pone la falda larga, pero fuera de la iglesia se pone la minifalda. Nomás sale fuera de las puertas de la iglesia y en su carro ya trae la minifalda puesta. Posiblemente la trae abajo de la falda larga. Nomás quita la falda larga y ya trae la minifalda. Entonces esa no es la forma, mi hermano. Porque usted lo obligó a que viniera a la iglesia con falda larga y viene a la iglesia con falda larga. Porque viene obligado. Pero se va de la iglesia y se va con falda corta. Entonces esa no es la manera. La manera más práctica es enseñanza. ¿Tú cómo ves, Nidia? De acuerdo con usted, pastor, enseñanza no solamente con el ejemplo, sino a través de la palabra. Y creo yo que desde pequeñitos, o sea, estarles instruyendo, dice la palabra que el niño tiene que conocer
las escrituras del Señor. Entonces, cuando se les va forjando en la palabra de Dios desde pequeños, no, ya cuando estén de jóvenes, o sea, van a vivir en una rectitud, en una integridad muy tremenda. Claro, porque esa es la manera en la cual hoy se les empieza a instruir desde niños, se les empieza a enseñar normas. Mira, te voy a platicar algo que sucedió aquí en nuestra congregación hace tiempo, y lo voy a decir en cámara, no voy a decir nombres ni nada. Pero resulta que Dios siempre actúa a favor de los que seremos herederos de la salvación. Y resulta que a mí ya ve estas cosas del Facebook, cómo son tan veces tan buenas, ¿verdad? Porque transmiten mucha enseñanza, pero a veces también se usan para que podamos nosotros ver lo que las gentes de las congregaciones hacen. Pero bueno, resulta que yo veo unas niñas que tienen una edad de 11 años por ahí, vestidas de una manera como si tuvieran 16 en el Face, pintadas de labios, pintadas de ojos, con faldas largas y modelando. No, que yo las veo en el Facebook, no dije nada, pero cuando llegó el domingo le hablé al papá y le hablé a esas niñas. Le dije, vengan para acá. Le dije, mire, no, mis hermanos se pusieron, las niñas, pero estaban hasta llorando de los nervios. Y no lo hablé de una manera para asustar a nadie. Pero le dije, no tienen la edad para vestirse de la manera que se están vistiendo, ni pintándose de la manera que se están pintando. El Señor me lo mostró a través del Espíritu Santo en el Facebook, y aquí se lo digo delante de su papá, para que su papá tome control de esto. Es que estábamos modelando. Le dije, bueno, ese tipo de modelos no se hacen ni tampoco se suben a la internet. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Esto es enseñarles con amor que no se hacen ese tipo de cosas, y ellos empiezan a crecer en un temor, aunque usted no lo crea. Empiezan a crecer en un temor, y eso nos va a ayudar, y les va a ayudar a la postrer también a ellos. Sí. Porque el día de mañana ellos empiezan a crecer con ese temor a Dios, y con esas cualidades y características que tienen, mi hermano, es para derrumbar y para que el mundo sea completamente sacudido por esta generación que Dios hoy está preparando. Entonces, eso es lo que hoy tenemos que nosotros empezar a hacer. No obligación, no rudeza. Tenemos que actuar con sabiduría, porque la sabiduría es la que nos va a llevar siempre, mi hermano, a conquistar el éxito. No es la rudeza, porque, escuche, mi hermano, ¿sabe usted cómo es que los carteles hoy que existen de la droga, y perdón que lo diga en cámara, llegan a tener el éxito que tienen? Ellos lo hacen por la rudeza y la obligación que existe en ellos. Pero esa no es la forma, porque tarde o temprano eso se derrumba. Pero lo que se construye con sabiduría en el Señor, dice la palabra de Dios que vendrán vientos recios, vendrán fuertes tornados, y lo que fue edificado sobre la roca no va a ser movido nunca. Pero lo que es edificado sobre la arena, tarde o temprano se va a derrumbar. Posiblemente en un momento se vea bello y se vea precioso, pero van a llegar momentos en que esto se va a deteriorar, se va a empezar a, decimos nosotros, a craquear, y hasta que va a quedar en ruinas. Lo más importante es que usted y yo empecemos nosotros a transmitirles a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones, una enseñanza muy práctica, una enseñanza que les motive, Nidia. Sí. Enseñanza que los avive, que les motive y que los avive. Eso es lo que tenemos que transmitirles a nuestras generaciones, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser personas de éxito aquí en la tierra, y lo que le va a ayudar a usted, que a sus hijos sean personas de renombre. No les ponga temor, no les siembre temor a sus hijos, hágalo sus amigos. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le digo a ellos, como esta jovencita que usted ve que desde los 13 años estaba a un lado de nosotros participando en este proyecto de Dios en nuestras vidas, y casi todo lo han aprendido aquí con nosotros. Entonces, eso es lo que yo les he estado inculcando a ellos, y la verdad, pues, no quiero exaltar a Nidia, pero así como ella hay muchas más que han sido enseñadas, han sido disciplinadas a través de este ministerio, y muchos consejos ustedes han adquirido de aquí. Sí. Y esos consejos, la verdad, las han ayudado también a ellos, porque sé que son personas que trastornan el mundo entero,
Y yo a veces me siento, escuche lo que le digo, a veces me siento a escuchar a Nidia predicar, a Ricardo predicar, a otros jóvenes predicar que han nacido en este ministerio. Y yo digo, wow, Señor, estas armas son armas potentes, armas de guerra. Y tenemos que, ellos al rato tienen que levantar a otros también con esas capacidades y esas cualidades, así como ellos se levantaron y fueron instruidos, sin rudeza y sin obligación. Así fue el lema en el cual ellos crecieron. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle también a los nuestros, mis hermanos. Pero creo que esto es parte de la vida, ¿no, Nidia? Sí, es parte del crecimiento y creo yo que sería algo muy tremendo que nuestros hermanos pudieran ver a sus hijos en lugares de autoridad, que el Señor les ayude a conquistar, pero como dice usted, todo es a través de la pura oración y de estar intercediendo y de estar decretando, nada de empujones o de darles, o sea, simplemente es estar intercediendo y declarando, y el Señor es el que se va a encargar de todas las cosas. Claro, mi hermano, porque imagínense ustedes, nosotros estamos siendo instruidos en la palabra de Dios, enseñados en la palabra de Dios, y cuando hablamos de enseñanza, eso tiene que ser algo la enseñanza tiene que ser práctico conforme va el crecimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, enseñarles a tus hijos la enseñanza de la palabra, pero no con una enseñanza que les vaya que no la vayan a entender, sino una enseñanza bíblica que a ellos les apasione. Por ejemplo, yo a veces me siento con mi hijo y se lo digo, cuestiones prácticas de la vida. Empezamos a platicar algunos puntos bíblicos de que están sucediendo hoy sobre la tierra, y a él le apasiona escucharme hablar de cuestiones que vienen aquí en la Biblia y que uno se las transmite a ellos la enseñanza, y ellos dicen, yo quiero saber más. Ahora tú estuviste hablando hace unos días atrás de un punto de disciplina, y se quedan también jovencitos, y yo quiero conocer más sobre la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Cómo tengo que ser disciplinado? Y empiezan ellos a tener esa forma de crecimiento en sus espíritus y a querer saber más y más. Y eso es lo que hoy en este día, mi hermano, estamos transmitiéndole a usted, a sus hijos, para que empecemos nosotros a crecer en esa área. Y es de bendición para toda la casa. Es de bendición para toda la casa, porque si toda la casa están todos en un mismo acuerdo, en un mismo pensar y en un mismo sentir, obviamente el Señor está gobernando ahí. Yo creo que esa casa es más que bendecida. Así es, mi hermano, más que bendecida. Entonces, fíjense, algo bien interesante que yo aprendí en cuestión de la Biblia, sabernos controlar nuestras emociones como padres, saber controlar nuestra emoción como padres. Algo que yo admiro también de la madre de Nidia es también cómo ella se sabe controlar en sus emociones. Saber controlar tus emociones en un caso de adverso que venga sobre tu vida, en cuestión de tus hijos. Saber controlarte para poder aconsejar correctamente. Porque dice la palabra de Dios que la opresión hace ¿qué? Entontecer al sabio. Entontecer al sabio. Por más sabiduría que tengas tú, cuando viene una opresión de esa manera, no sabes qué hacer y actúas de una manera incorrecta y cometemos errores. Pero si tomamos las cosas con paz, con calma y con tranquilidad, vamos a aconsejar correctamente. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a que ellos empiecen a caminar en un camino de rectitud y de justicia. Amén. Cuando empezamos nosotros a trabajar en ese sector. Entonces, le iba a comentar algo, pero se me fue cuando hablé de tu mamá. La verdad que sí. Cuando nosotros empezamos a obligarlos y a ser personas rudas en su comportamiento, no vamos a llegar a ninguna parte. Nada se va a arreglar. No, al contrario, se desarregla todo. Tenemos que ser personas sabias al saber cómo poder nosotros transmitir una enseñanza a los que nos van a escuchar, con mucha paz y con mucha sabiduría. Muchas veces la palabra, escucha bien, mi hermano, de sabiduría es más potente que un levantón de manos y que una palabra hiriente. Porque hay personas que hieren al hablar, y la persona que es herida, por ejemplo, cuando una persona, escucha, tú traes una lanza, sacan una espada, sacas la espada y tiras el espadazo y hieres a la otra persona ¿qué va a hacer cuando esté herida? Se va a defender.
¿verdad que se va a defender? Y te va a contraatacar. Aunque sea tu hijo, aunque sea tu amigo, aunque sea tu vecino, tu papá, tu mamá, se va a defender. Entonces, mantén siempre tu espada envainada y úsala contra los demonios solamente. Sí. Mantén tu espada envainada. Actúa siempre con sabiduría. Nunca lo hagas de una manera ruda, de una manera fuerte, siempre actuando de una manera sabia. Porque cuando actúas de una manera sabia, das consejos sabios e inteligentes. En el espíritu. Tienes que estar en el espíritu completamente. Sí, para poder hacer eso. La palabra que puedo otorgar es una palabra que viene directa del espíritu, un consejo en la sabiduría, en el espíritu, y no un consejo en la carne ni en la emoción. Porque cuando eso sucede, Nidia, cuando actuamos en la carne y en la emoción, decimos cosas que a veces nos arrepentimos. Sí. Dije, ¿por qué lo dije? No sé por qué lo dije, porque en el momento de la ira, en el momento del enojo, fue cuando sucedió eso. Por ejemplo, veamos la historia, yo siempre lo he puesto como ejemplo, la historia de Jacob y sus 11 hijos. Cuando venía a entrar a la tierra venía de la tierra de Aram a la tierra de Canaán, donde estaba Esaú, el hermano de Jacob. Y Jacob se había ido de una manera huyendo, vamos a decirlo así, hacia la tierra de Harán, donde conoció a sus mujeres, y venía ya con 11 hijos de regreso. Pero él pensaba que su hermano todavía estaba enojado con él y que traía gran saña e ira contra él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Dijo, voy a poner 10 hijos adelante. Primeramente empezó a establecerlos en fila. Puso a la sierva de Lea con sus 2 hijos, puso a Lea con sus 4 hijos, creo yo, ahí son 6, puso a la sierva de Raquel, que era la mujer que él amaba, con sus 2 hijos. Entonces vemos 2, 4 y 4 son 6 y 2 son 8. Si no me equivoco, o estoy un poquito mal, porque eran 10, el 11avo era José. Sí. El 11avo era José, pero el 11avo lo dejó con él y Raquel, a la mujer que él amaba. Pero los 10 los puso en línea. Dijo, porque si viene mi hermano Esaú enojado, va a venir matando a todos mis hijos. Dijo, posiblemente aquí se detenga. En el 10 se detiene. Porque por eso es bien mencionado esto, cuente hasta 10. Que no la ira y el enojo que no le gane. Que la obligación y que la rudeza en su vida se detenga. Sea sabio. Ore por sus hijos, ore por sus generaciones venideras. Y eso es lo que le va a llevar a usted y a sus siguientes descendientes a vivir una vida plena en Cristo Jesús con toda su familia. ¿Cómo ves? Amén. A estar intercediendo y a estar orando sin cesar. Eso es la clave de todo, mi hermano. Interceder y orar sin cesar. Esos son los puntos que hoy vamos a cerrar el programa con esto. Orar sin cesar por los nuestros, aún por nuestra vida. Estar orando y por la suya también, para que Dios traiga la paz que cada uno de nosotros necesitamos y cómo vamos a poder dirigirnos aquí en la tierra. Amén. Porque mire, con esto termino. ¿Sabe lo que viene provocando el enojo y la ira? Que su rostro se deforme. Amargura. Amargura en su vida. Las canas, la vejez, las arrugas. Le empiezan a salir las enfermedades. Mejor vivamos una vida en paz en Cristo Jesús y con sabiduría vamos a poder dirigir a nuestras siguientes generaciones. Hoy hemos llegado al término del programa. Se nos ha ido el tiempo rápidamente para nosotros, no sé para usted. Pero el día de mañana aquí vamos a estar, mi hermano, ya mi esposa va a estar aquí con nosotros. Sí. Ella anda con el tema de las vacaciones de nuestros hijos, andan afanados, haciendo sus compras. Pero bueno, ya el día de mañana va a estar aquí con nosotros también aquí en el programa ella. Y hoy pues ya estamos a punto de terminar y de concluir con este programa televisivo radial. Amigos que nos sintonizan también a Radio Bosem, en muy pocos días vamos a tener unas estaciones al aire en el área de Laredo, Texas y algunos puntos circunvecinos, en la 102.1 FM y la 93.7 FM en San Antonio, Texas. Vamos a estar transmitiendo también al aire este programa Cubriendo con Bendición desde los estudios en Mission, Texas, a esa zona. Así es que esté muy atento para las personas que viven en esa zona. El día de mañana aquí vamos a estar, de 2 a 3 de la tarde. Nidia también está con nosotros, así es que no se lo pierda, por favor, mi hermano. Y dígale a las otras personas que ya no se enojen,
que no obliguen a sus hijos y que vivan una vida en paz en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo ve? Nos vemos entonces el día de mañana de 2 a 3 de la tarde. Se despide usted del pastor Eduardo y hasta luego. Que Dios me lo bendiga, Nidia. Bye, bye. Llueve, ven, llueve sobre mí.